buenas tardes, amigos que sintonizan BPI TV cuando son las 12:16 de la tarde. El contacto desde Caracas, Venezuela, les saluda Andrés Fornerino. De inmediato nosotros vamos a realizar una entrevista al exministro de Salud, José Félix Oleta, para consultarle, gracias a usted por poder estar en esta entrevista con nosotros, doctor Oleta, y queríamos consultarle sobre un tema que para algunos venezolanos ha ocasionado un poco de ansiedad. Es el tema de la epidemia o la posible epidemia en difteria en nuestro país. Hemos visto en el estado Carabobo incluso trabajos especiales que hacía nuestro compañero Carlos Zúñiga desde ese estado, donde las personas tienen que hacer largas colas para poder adquirir esta toxina para la difteria. Sin embargo, esta situación ya ha llegado incluso a Caracas o a varios estados de nuestro país, 17 estados, una enfermedad que se había eliminado, y queríamos saber cuáles podrían ser esas incidencias y cuál, como exministro también de Salud, cuáles son sus impresiones sobre esta situación en nuestro país. Bueno, la primera observación que quiero hacer es que este no es un problema nuevo, es un problema que comenzó ya hace más de 15, 16 meses y se puso en evidencia en septiembre del año 2016. Es una enfermedad infecciosa aguda que se presenta fundamentalmente en personas que no han sido vacunadas. Es una enfermedad infecciosa prevenible mediante vacuna. Está producida por una bacteria y se transmite por la vía respiratoria, sobre todo por el contacto íntimo, directo entre personas. Y tiene que ser un contacto muy estrecho entre las personas. Así que no tiene que existir una situación de alarma, ni de gente por la calle caminando con tapabocas. No. Hay desconocimiento acerca del problema y quiero hacer énfasis en eso. Lo más importante en este momento es que el Ministerio de Salud dé la orientación adecuada al público, a las personas, en dos sentidos. En el primero, darle la magnitud real del problema de la enfermedad. En segundo lugar, ofrecerle a las personas los mecanismos por los cuales pueden preservar su salud y evitar la enfermedad. La mejor forma de evitar la enfermedad es la vacunación. El programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene la obligación de ofrecer a la ciudadanía este tipo de recursos sin ningún obstáculo, sin ninguna exigencia más allá de la que tenemos todos los ciudadanos en Venezuela de recibir salud. Así que no hay ninguna restricción, y en el caso del estado Carabobo, donde se ha generado inquietud como consecuencia de la falta de información, las personas tienen que acudir, las personas que no han sido vacunadas, especialmente los niños menores de 1 año que no han sido vacunados, a recibir su vacuna pentavalente. Para un niño que entra al colegio, bueno, ya ese niño ya tiene un primer refuerzo después de las 3 dosis. Para un adolescente, ya ese adolescente debe haber tenido por lo menos 5 dosis de la vacuna, 2 refuerzos y las 3 originales. Para una persona adulta que haya sido vacunada más allá de 10 años atrás, pues simplemente lo que tiene que hacer es un refuerzo con toxoide diftérico y tetánico. Lo primero entonces es poner las cosas en su justo lugar. Solamente se han identificado, que se sepa, unos 447 casos en el transcurso del primer año desde el comienzo de la epidemia. No sabemos cuántos casos en este momento hay en el estado Carabobo, que son las autoridades de salud las que tienen que decir cuáles son esas personas y qué tipo de tratamiento están recibiendo en condiciones de aislamiento respiratorio en hospitales, específicamente 1 o en 2 hospitales que están capacitados para atender este tipo de pacientes. Ese es el primer punto. En cuanto a la ansiedad y la angustia, no podemos agregarle a una epidemia el miedo, porque simplemente pues cometemos errores. Y el primer miedo es que todo el mundo anda saltando ahí con mucha angustia buscando las cosas. No. Siga las orientaciones de los médicos
En el caso de que usted tenga sospecha de una enfermedad respiratoria aguda, que tenga fiebre, que tenga gran inflamación de la garganta, de las amígdalas, pues tiene que ser orientado por sus médicos y el médico le dirá qué es lo que tiene que hacer. Sí, doctor Oleta, manifestaba ahorita que cerca de 400 casos eran los que se habían registrado de manera extraoficial. Hablamos extraoficial porque el gobierno no ha dado esta cifra o este boletín epidemiológico. En cuanto a eso, ¿cuál es su opinión? ¿Existe una reacción tardía por parte de las autoridades de salud en nuestro país, quienes ya debieron prevenir esta situación o quizás comenzar con estas situaciones, empezar a analizar para que no se propagara esta enfermedad? Sin duda, la evidencia de la presencia de difteria es un retroceso en las políticas de salud y en una de las políticas de salud fundamentales, que es la de la prevención de las enfermedades infectocontagiosas a través de vacunas. Esa es la típica atención primaria de salud. Es un ejemplo de los países que tienen buenos sistemas de salud, pues bueno, pueden prevenir de una manera muy eficiente este tipo de enfermedades. Cuando comienza a aparecer difteria después de 24 años de haber sido eliminada, después de que aparece sarampión, después de un periodo de por lo menos unos 10 años sin situaciones epidémicas de sarampión, nos está indicando que hay debilidad en el sistema de salud. Y lo primero es la comunicación. El ministro de Salud tiene que informar, ¿por qué? Porque la autoridad de salud tiene que informar cuál es la situación real. Cuando yo le hablo de 447 casos, son cifras oficiales que han sido entregadas por el Ministerio de Salud a la Organización Panamericana de la Salud, pero no se la ha entregado al pueblo de Venezuela. La primera obligación que tiene el ministro es entregarle a las personas, a todos los ciudadanos, la información que nos pertenece. Y en este caso es una información que sensibiliza a la población a colaborar, a cooperar en el control de esta enfermedad, a cooperar y controlar la epidemia, a hacer el diagnóstico precoz de los casos para referir adecuadamente a las personas y lo más importante de todo, de que las familias estén sensibilizadas a vacunar adecuadamente a sus niños y a las personas que están en riesgo. En esto quiero agregar un punto muy importante. En el sector salud hay 500.000 trabajadores, incluyendo todos los profesionales de la salud y todo el personal que trabaja en salud. Esas 500.000 personas son los primeros que tienen que dar el ejemplo y tienen que estar vacunados para evitar situaciones de riesgo laboral, porque trabajan con público y están en riesgo en cualquier momento de transmitir una enfermedad por algún paciente que no se sabe que está infectado. Así que los primeros que debemos dar el ejemplo somos los profesionales de la salud. Doctor Oleta, usted habla del proceso de prevención, es decir, vacunación tanto a niños, adultos ya mayores, que digamos pudiesen ser los más propensos a esta enfermedad, pero en nuestro país existen las condiciones para el tratamiento. Una vez que la persona es contagiada, existen los fármacos, los antibióticos para poder controlar la enfermedad y evitar por lo menos ataques respiratorios que podrían ser una de las consecuencias una vez que se adquiere esta difteria, esta enfermedad. Bueno, la difteria es una enfermedad, por supuesto, que tiene tratamiento y el tratamiento es con base a unos antibióticos. Esos antibióticos fundamentalmente es penicilina, es el primer antibiótico que existió en el mundo en el año 1943, ya en la Segunda Guerra Mundial ya había penicilina y eso marcó la historia del mundo, la presencia de los antibióticos. En Venezuela hay restricciones para conseguir este antibiótico. Es insólito que 72 años después o 75 años después haya tanta dificultad para conseguir penicilina. La penicilina es fundamental para el tratamiento de estos pacientes, pero los pacientes tienen que recibir también antitoxina. La antitoxina es un suero preparado con suero de caballo, está preparado, se le inmuniza a la persona con este suero que es de un animal y hay que probar la sensibilidad de la persona, pero es fundamental para neutralizar una toxina que está producida por la bacteria. Es una exotoxina
que es capaz de dañar órganos nobles de la persona que está afectada por la infección, muy particularmente el corazón, el miocardio, el sistema nervioso central, el riñón, y es necesario que precozmente la persona que tiene sospecha de la enfermedad, reciba dosis adecuadas de antibióticos y de antitoxina para que pueda superar la enfermedad. No es necesario la confirmación del diagnóstico, que puede ser tardía, 7, 10 días después de que el paciente ingresa. No es necesario tener el diagnóstico de confirmación y más bien es indispensable el tratamiento precoz con estos dos elementos, el antibiótico y antitoxina, para los pacientes en donde haya alta sospecha de la enfermedad. Doctor Oleta, usted es miembro también de la Alianza Venezolana por la Salud. ¿Qué se debe hacer o qué van a hacer como gremio para poder alertar a la población? Buscar aquella solución quizás internacional. Ya la Organización Panamericana para la Salud tiene algunas cifras que el gobierno ha suministrado. Había una denuncia el día de ayer por la diputada Manuela Bolívar, quien también explicaba sobre presuntas 5 fallecimientos por esta enfermedad. ¿Qué van a hacer los doctores o cómo se van a preparar para poder atender este problema de la nación? Bueno, la primera estrategia es una buena comunicación, es enseñarle a la gente qué es lo que tiene que hacer. No le podemos decir a la gente no se preocupe, porque eso es una mentira. Le tenemos que decir la verdad, es una enfermedad infecciosa y tenemos que atacarlas entre todos. ¿Cómo nos puede ayudar el público? Bueno, ordenadamente, aquellas personas que no han sido vacunadas, procurar la vacuna en los centros en donde el ministerio provea la vacuna. En segundo lugar, hacer el diagnóstico precoz de los casos que sean sospechosos, dirigirlos adecuadamente a los centros de servicio donde pueden ser atendidos de una manera oportuna. Y en esto hay que seleccionar hospitales. No todos los hospitales en este momento disponen de unidades de aislamiento. Estos pacientes tienen que estar hospitalizados no menos de 2 semanas y tienen que estar aislados. El personal que atiende a estas personas tiene que estar también con equipos de protección individual para evitar ser infectados, y por supuesto todas esas personas que tengan la obligación de atender directamente a los pacientes tienen que estar protegidos. Ningún profesional de la salud, ningún trabajador de la salud que no haya sido debidamente vacunado puede estar en contacto con las personas donde se sospeche la enfermedad. ¿Se debe acudir a alguna instancia internacional para abrir un canal humanitario? ¿Esta acción podría considerarse en el país? El tema es si el gobierno reconoce que no tiene los recursos necesarios, tiene la obligación moral con la población de requerir las ayudas, la asistencia internacional, y si no lo hace y tiene carencias que no puede resolver por sí mismo, bueno, tiene un conflicto moral. Nosotros sentimos que no hay suficiente cantidad de antibióticos disponibles y sentimos también que no hay suficiente cantidad de antitoxina antihistérica, y en este caso pues son las autoridades las que pueden dar la información y pueden procurar esos medicamentos fundamentales a través de los canales regulares que son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que tiene que estar muy preocupada con la situación de la coexistencia de 3 epidemias en Venezuela. Doctor, para recalcar, y aquellos que nos están sintonizando ahora en este momento, ¿cuáles son esas 3 epidemias? Podríamos repetir, y también algunas recomendaciones sobre el tratamiento de esas epidemias. ¿Cómo se puede tratar esas enfermedades? Bueno, hablamos ya de la difteria, que requiere tratamiento con antibiótico y antitoxina, es el caso particular. En el caso del sarampión, que sería la segunda epidemia que tenemos en reemergencia, es una enfermedad viral que no tiene tratamiento específico, pero sí requiere tratamiento de apoyo, requiere un aislamiento diferente. En el otro caso, este es un aislamiento menos estricto, pero puede ser un aislamiento en su casa, no tiene que estar el paciente hospitalizado. Y solamente es una cuestión de vigilancia de aquellos casos que pueden tener complicaciones asociadas a la enfermedad, especialmente complicaciones de tipo respiratorio, por infecciones respiratorias bacterianas que se sobreagregan al cuadro,
o complicaciones propias de la enfermedad que pueden ocurrir semanas después o meses después. En el caso de la malaria no hay vacuna y en este caso de la malaria tenemos el foco fundamental de desarrollo de la malaria en el estado Bolívar, pero tenemos 13 estados en epidemia, lo que significa, mire, yo leía la prensa de ayer, tenemos casos en Caroao, en el estado Vargas, de modo pues que tenemos casos en los valles del Tuy, tenemos casos en Barlovento. Nuevos focos que se están presentando después de haber sido eliminados desde hace más de 50 o 60 años. Así que tenemos 3 estados que tienen serios problemas para la dotación de medicamentos antimaláricos, y estos son medicamentos que tienen que ser entregados de una manera muy juiciosa y muy controlada por parte del Ministerio, porque se está comercializando productos que son de entrega absolutamente gratis. Nadie debe pagar ni un bolívar por el tratamiento antimalárico. Y en la zona de Guayana se están cobrando hasta 600.000 bolívares por un tratamiento completo, lo cual es un crimen porque este tipo de medicamentos son absolutamente gratis. Muchísimas gracias, doctor Félix Oleta, quien es exministro de Salud venezolano, quien nos hablaba sobre esas 3 enfermedades, epidemias que han reaparecido en nuestro país. También nos encontramos con Mauro Zambrano, quien es el dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, para a propósito consultarle en materia de salud, ya que nos encontramos con el doctor y hacíamos esta entrevista, para consultarle sobre la infraestructura de estos hospitales y clínicas, Mauro, en la ciudad de Caracas particularmente. Ya el doctor Oleta manifestaba que entre una de las sugerencias o recomendaciones era el aislamiento de estos pacientes quienes se les han diagnosticado difteria. ¿Existen las condiciones en nuestros hospitales para poder tener esa información, poder realizar este tipo de asuntos, atender a los pacientes que se han contaminado? Sí, bueno, como sabemos, la crisis en el sector hospitalario cada día se profundiza mucho más, y en el caso hay remodelaciones en varios hospitales, en el caso del IDIS, en el caso del Hospital Clínico Universitario, pero no son estas áreas específicamente las que están remodelando, son otras áreas. Entonces nosotros lo que le hacemos es un llamado al gobierno que no basta solo con remodelaciones express, sino que también atiendan en este caso el déficit de medicamentos, que es muy grande en todos los centros de salud, y los equipos médicos. Mira, fíjate, aquí para hacerse una hematología cualquier paciente, bueno, tiene que correr de hospital en hospital para poder efectuarla, y en muchos no los hay. Estamos hablando de un déficit bastante grande, de más de un 60% de los hospitales que no contienen, en este caso los laboratorios, no contienen para hacer los exámenes correspondientes, y ves a los pacientes correteando, pues, o a los familiares correteando para hacerse cualquier examen correspondiente para la patología que tenga el paciente. ¿Cuál es la recomendación que le haces al gobierno, el exhorto? No, un exhorto a que dote las instituciones, a que dote, en este caso, los hospitales, pero además de ello, nosotros felicitamos esas remodelaciones que están haciendo en el caso del IDICE, que está quedando muy bien, pero que se mantengan. O sea, es decir, hay remodelaciones en los distintos centros de salud que la han habido, y bueno, la dejan ahí y se pierden el espacio porque no tiene mantenimiento. Pero se hablan de remodelaciones cuando hay un caso humanitario, que es el que se debe atender, no hay medicamentos. Claro, no hay medicamentos, por eso es que le hacemos un llamado general a que no solo son las remodelaciones, es el déficit de insumos tremendo que hay, que ese debería ser la prioridad. En los equipos médicos, fíjate, aquí para conseguir un tomógrafo en los hospitales de Caracas es bastante difícil. Estamos hablando que funciona uno en toda Caracas. Los resonadores magnéticos en el hospital universitario, que tiene uno, funciona solo para los pacientes, pero funciona a medias, muchas veces está dañado, y es el único que hay. Entonces, esas son las cosas que nosotros hemos venido reclamando, y los trabajadores, le hacemos siempre el llamado al ministro de Salud para que en este caso haga reparaciones correspondientes. Hablan que tienen una deuda bastante grande, en este caso con las que reparan los equipos médicos, y nosotros no entendemos ni los motivos ni las razones, porque el paciente lo que quiere es solución, va a buscar alivio, y nosotros como trabajadores queremos prestarle la atención debida. Muchas gracias, Mauro.
Escuchaba entonces las declaraciones de Mauro Zambrano, quien es dirigente sindical de hospitales y clínicas en Caracas. Es parte de la información, recomendaciones que daban especialistas, incluso representantes sindicales sobre la situación en nuestro país en materia de salud. De inmediato nosotros le vamos a dar el pase a nuestro compañero Manuel Fajardo, quien se encuentra en una rueda de prensa con Carlos Ocariz. Vamos a escuchar de inmediato estas declaraciones. Adelante, Manuel, te escuchamos.